En este vídeo vamos a hablar del arte de la visualización de datos. Y sí, digo bien, el arte. Y es que la ciencia de datos no consiste solo en programar, analizar los datos, lógica, matemáticas, sino que deja un hueco importante a la creatividad y la capacidad de comunicación. A estas alturas ya habremos terminado de procesar, organizar y limpiar los datos, y nos quedará extraer las conclusiones y presentárselas a nuestra audiencia. Nuestra audiencia, que puede ser un jefe, puede ser un cliente o puede ser un auditorio lleno de personas. Con lo cual se hace especialmente importante pensar cómo les vamos a presentar los resultados. Esto será importante para que puedan entender lo que queremos transmitir y podamos despertar su interés. Pero cuidado, un mal gráfico, una mala visualización puede hacernos pasar de la comprensión y el interés a la confusión y los sesgos. Por tanto, esta parte de Data Science es fundamental y podría considerarse casi una disciplina en sí misma. En este vídeo voy a contaros cómo he empezado a crear mis primeras visualizaciones en la semana 4 del Bootcamp. Mi nombre es Carlos Cedrón y en este canal te cuento mi proceso de conversión profesional a Data Scientist. Sin más preámbulos, empezamos con el vídeo. Esta semana, como decía en la introducción, ha estado centrada en la visualización de datos y el storytelling. Pero Carlos, a mí no me apetece hacer grafiquitos, no me apetece hacer colores, yo lo que quiero es programar, analizar los datos, ahí pim pam, pim pam. Vale, está claro que es fundamental hacer un buen análisis, pero déjame contarte por qué es importante hacer buenas visualizaciones de datos. En primer lugar, no hay que olvidarse nunca de por qué nos pagan a los científicos de datos. Normalmente existirá un problema, ya sea de eficiencia, de optimización, y la empresa querrá que lo investiguemos y que podamos sacar conclusiones para poder tomar decisiones en base a ello. Está claro que es importante programar, analizar los datos y extraer buenas conclusiones, pero esas conclusiones las tendremos que presentar. Y el que tu audiencia te compre esa solución no solo va a depender de lo pulcro y lo preciso que haya sido en tu análisis, sino que también va a depender de tu capacidad de comunicación y de cómo justifiques y argumentes esas soluciones. Por lo tanto, va a ser importante la historia que comuniques a través de tus datos y por ello las visualizaciones que utilices para acompañarlo. En este sentido, un buen gráfico facilita mucho la comprensión de la información y pone el foco en aquella parte de los datos que resulta más interesante. Y no te olvides que esos gráficos y esa presentación es la cara más visible del analista de datos. Puede que te hayas tirado semanas creando automatizaciones, creando nuevo código, limpiando datos, haciendo mucho trabajo, pero ese trabajo desgraciadamente no se ve tanto. Sin embargo, el día que tú presentes las conclusiones y que muestres los gráficos, eso sí que lo va a ver todo el mundo, y que seas capaz de transmitir va a ser mucho más valorado. Con todo esto, lo que quiero destacar es que no te olvides de tus visualizaciones porque hay que prestarles mucho detalle y va a ser una información muy relevante. Genial, Carlos, pues con esto que me dices me voy a poner a hacer un montón de gráficos, le voy a poner colores, barras, puntitos, estrellas, lo van a tener clarísimo. Espera, no te aceleres, que tan importante es hacer un buen gráfico como tener cuidado de no hacer un mal gráfico. Y es que un gráfico con mucha información puede llegar a saturar al espectador. Os voy a dejar en pantalla ahora mismo un gráfico que podríamos considerar sofisticado, chulo, con un montón de datos, pero que puede tener problemas. Si veis el gráfico, podemos observar que se está representando un montón de variables, como el coste total de la comida, la propina, el sexo, si es o no fumador, el tamaño de los platos. Está chulo porque podemos representar un montón de variables en un solo gráfico. Pero, ¿eres capaz de sacar alguna conclusión mirando estos datos? Quizás hay demasiada información y resulta fácil perderse. Y justo esto es lo que no queremos. Queremos utilizar un apoyo visual en forma de gráfico para que nuestras conclusiones sean mucho más claras y no confundir al espectador y hacer que pierda el interés o que pierda la atención. Por otro lado, podemos introducir numerosos sesgos a la hora de crear un gráfico. Vamos a ver esto con un ejemplo. Aquí se ven dos gráficas construidas a partir de los mismos datos. Son datos inventados. Me he inventado esta serie de datos que hacen referencia a unas subidas de tipo de interés ficticias desde abril hasta septiembre. Como veis en el primer gráfico, tenemos aquí los números y los datos incluidos. La subida parece poco pronunciada. Sin embargo, si nos vamos al segundo gráfico y con los mismos datos, parece que la subida es enorme. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Seguro que os habéis dado cuenta, pero simplemente cambia el eje Y. En el primer caso he puesto un eje que va de 0 a 4 y en el segundo caso un eje que va de 3,5 a 4. Con este simple cambio tenemos dos gráficas totalmente distintas y dependiendo de la imagen que queramos dar utilizaremos una o utilizaremos otra. Idealmente no deberíamos de utilizar ninguna en concreto, deberíamos de intentar ser lo más objetivos posibles.
Y es que la manipulación se puede llevar todavía más allá. Podemos poner este primer gráfico de color verde para que parezca que no pasa nada, ¿no? Porque el verde lo tenemos siempre asociado a que todo va bien. Y este segundo gráfico lo podríamos poner de color rojo para que parezca que la subida es muy grande y que hay mucho peligro. El abanico de manipulaciones es enorme y me gustaría recordar el vídeo que hice, el primer vídeo de todos, donde explicaba mis razones para convertirme en Data Scientist. Y es que una de ellas es precisamente intentar ser una persona menos manipulable. Y es que los gráficos es una de las cosas que más se utilizan para manipular. Os lo dejaré por aquí arriba por si le queréis echar un ojo. Una vez vista la importancia de las visualizaciones, que espero haberos convencido, os voy a contar cómo ha ido mi semana en el bootcamp. En primer lugar, empezamos con la librería fundamental de Python, Matplotlib, que es la librería básica para crear visualizaciones. Es una librería que te permite crear desde gráficos de barras, de líneas, de caja y patillas, en fin, todos los gráficos que se te puedan ocurrir y además con un alto grado de personalización. Al principio resulta un poquito complicado utilizarla hasta que te haces con la sintaxis, pero lo cierto es que cuando ya has hecho unos cuantos gráficos, el proceso de crear los nuevos es bastante más sencillo. Lo verdaderamente difícil aquí no es aprender la sintaxis para crear gráficos, sino saber cuál es el gráfico que necesito para cada situación, en función de los datos que tengo. En segundo lugar, dimos un salto de nivel y empezamos a utilizar la librería de Seaborn, que es otra de las librerías también más utilizadas de Python. Seaborn está construida sobre Matplotlib y también sirve para crear gráficos incluso más sofisticados y de una manera más sencilla. Tiene un grado de personalización menor, pero en el 90 o el 95% de los casos seguro que nos sirve. De nuevo, puedes hacer todo tipo de gráficos, incluso gráficos en 3D y con mucha sofisticación, utilizando simplemente esta librería. Finalmente, trabajamos también un poco con la librería Folium, que es una librería de Python enfocada a trabajar con mapas. Y esto la verdad que resulta apasionante porque puedes crear tus propios mapas de diferentes regiones. Bueno, más que crear realmente lo que puedes es importar mapas, porque crearlos es bastante difícil, para poner puntos y para destacar zonas geográficas en las que sucede algún determinado evento. Puedes además crear agrupaciones y clústeres en función de un criterio y la verdad que resulta muy completo y muy interesante. Me gustaría comentar también que hay un montón de herramientas para crear visualizaciones muy chulas, especialmente las herramientas de Business Intelligence como Power BI, Tableau o Looker, que te permite crear cuadros de mando interactivos. Lo cierto es que hicimos una práctica y podemos utilizar Looker y la verdad que la interactividad le da un punto extra y facilita mucho también la comprensión. Sin embargo, como digo, creo que no es tan importante conocer todas las herramientas, sino realmente entender por qué es importante la visualización de datos, aprender a escoger una visualización en función de los datos que tengas y luego aplicarlo y explicarlo de manera persuasiva y de manera correcta. Las herramientas son importantes, pero es verdad que al final todo este tipo de herramientas son bastante parecidas. Y una vez que entiendes las bases de la visualización de datos, creo que no lleva demasiado tiempo aprenderlas. Y como siempre, todas las semanas me gusta hablar de las dificultades. Esta semana seré más breve, porque ya lo he ido mencionando a lo largo del vídeo, pero la dificultad principal, y esto es lo que más quiero destacar, consiste en escoger bien qué visualización necesitas. Esto parece fácil, cuando lo ves en la teoría, cuando te lo explican, ves los diferentes gráficos, el gráfico de barras, el histograma y demás, parece sencillo, pero realmente cuando te pones a realizar tus propios análisis, no sabes bien qué gráfico tienes que implementar. Depende de los datos, porque hay gráficos para representar variables cualitativas, otros para representar variables cuantitativas, y aún escogiendo un gráfico adecuado tienes que darle la forma y la manera para que destaque, para que la otra persona entienda y le sirva lo que estás intentando comunicar. Con lo cual, para mí, esta semana no es tanta la dificultad técnica de aprender la sintaxis y de quedarte con los diferentes comandos, sino la propia base, la propia teoría de qué tipo de gráficos son los más útiles para comunicar un determinado tipo de resultados. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Como veis, la visualización de datos y el storytelling son una parte fundamental de Data Science. Por un lado tenemos toda la parte lógica, toda la parte técnica de análisis, pero también en este campo hay hueco para la creatividad, como decíamos al principio. Los gráficos, las visualizaciones, las presentaciones que hagamos van a ser nuestra carta de presentación ante nuestra audiencia, con lo cual tenemos que cuidar hasta el último detalle. Un buen gráfico puede contribuir a facilitar la comprensión y a resaltar la información que nosotros queremos, pero un mal gráfico también te puede llevar a la confusión y puede hacer que tu audiencia pierda el interés en lo que estás contando. Además, todavía peor, lo que puede suceder si no tienes cuidado es introducir sesgos que realmente no querías introducir. Esta disciplina es todo un arte y como cualquier parte de Data Science requiere de mucho trabajo para poder sacarle todo el partido.
pero sin duda es una parte para mí apasionante de Data Science y de la que se puede extraer mucho valor. Como todas las semanas, quiero agradeceros el apoyo que le dais al canal en forma de likes e invitaros a comentar cualquier duda que tengáis o el feedback que me queráis dar de los vídeos. Espero que os haya gustado el vídeo y sin más, nos vemos en los siguientes vídeos. Chao, chao.